¿Qué tal, queridos amigos? Pues ya se va a volver costumbre una pequeña introducción para responder a los amables amigos que me hacen el favor de pedirme que yo me vaya de mi página, pero que me siguen con un fervor meridiano, como perritos falderos. Les agradezco mucho que lo hagan porque así, como ya dije ayer, crece el número de espectadores. Pero hoy voy a referirme a algo que me dicen constantemente y que no viene al caso con los comentarios que yo hago. Que si estoy protegiendo en todo y para todo, en todo lo que digo y en todo lo que hago, a mi hijo mayor. Esto es una falacia terrible. Lo que no soy es un descastado. Eso no lo soy. De eso en los toros se habla de toros mansos y descastados cuando los animales no respetan a su casta, a su linaje, por decirlo de alguna manera. Yo sí respeto a mi sangre. Los que no son capaces de hacerlo son los que me cuestionan que yo defienda a mi hijo hasta cuando respiro. Pues sí, hasta cuando respiro lo defiendo. ¿Y a quién le importa lo que yo pueda hacer o dejar de hacer respecto al juicio que me merece, no como hijo mío, sino como profesional del periodismo, mi hijo Carlos? Pero esto no lo entienden los descastados, los que reniegan de su sangre, a los que les molesta y les incomoda tener hijos brillantes. A esos, brillantes o no brillantes, eso es lo de menos. Lo importante es que respetemos la estirpe. Y los que no lo pueden hacer, me lanzan entonces esos juicios bizantinos que nada tienen que ver con la realidad. Vuelta a la hoja, vamos a lo importante. El señor presidente de la República ayer nos dijo a los periodistas que hay que estar muy satisfechos y por qué no aplaudimos los miembros de la prensa. Una clara referencia subjetiva o subliminal de lo que decía Peña Nieto cuando se quejaba de que no se le aplaudía cuando daba conferencias de prensa absolutamente intrascendentes. ¿Vamos en la misma línea, señor presidente López Obrador? Porque resulta que usted festinó ayer de una manera por demás poco encomiable el hecho de que se destrabara la posibilidad de dotar de gas a la Comisión Federal de Electricidad, que está en manos del más corrupto de los miembros de su gabinete, del nefasto, del miserable, del asesino Manuel Bartlett Díaz. Cuando usted se sacuda de esa ponzoña, entonces muchos vamos a poder creer en sus buenas intenciones. Mientras tanto, miren ustedes para quién se gobierna. Ayer los empresarios fueron los que destrabaron el asunto de los gasoductos que van a beneficiar a Pemex, y entre ellos, por supuesto, el más rico de todos, Carlos Slim Gelú, seguido por otros dos Carlos, Carlos Salazar y Carlos Ruiz Sacristán, aparte de Antonio del Valle. Tres Carlos y un Antonio para reforzar a Andrés Manuel. Todos ellos empresarios de altos niveles. Y se anunció que con ello el ahorro de Pemex sería aproximadamente de 4.600 millones de pesos. Pero he aquí que otros investigadores, los periodistas, señor presidente, también tenemos otros datos. Los investigadores del periódico estadounidense Wall Street Journal dicen que el ahorro, en todo caso, si se da, no pasaría de ser de 600 millones de pesos. Es decir, el 17% de lo anunciado por el señor presidente López Obrador. ¿De qué se trata? ¿De que se maquillen los datos o de que estemos mintiendo los periodistas, incluso de carácter internacional, en un medio que es conocido, entre otras cosas, por su relevancia en materia de finanzas,
Es el periódico estadounidense más prestigiado en este sector, en el de la economía. The Wall Street Journal es el periódico por excelencia de quienes están al día en temas de economía. En todo el mundo, no solamente en Estados Unidos o en México, en todo el mundo. Y ese periódico dice que de acuerdo a sus estimaciones, el ahorro que tendría el gobierno mexicano por el concepto de abrir los gasoductos desde Texas para dotar a la Comisión Federal de Electricidad en manos de un criminal de gas suficiente para que no nos falte luz, servicio eléctrico en los próximos 30 años, es simplemente el 17% del anunciado por el gobierno federal, por el presidente López Obrador. Todo esto cuando faltan 4 días para el primer informe presidencial. El tiempo vuela y apenas ahora es cuando se queja de que no le aplaude la prensa, el señor presidente. 4 días para el informe presidencial y nadie está interesado en escucharlo. Por cierto, no sé si como es domingo no va a haber mañanera ese día. Sería una lástima, porque va a estar todo el mundo muy pendiente de lo que haga el presidente ese día. Pero seguramente habrá mañanera el sábado. No se les recomiendo porque va a estar así como tratando de esquivar algunos asuntos para que no pierda fuerza cualquier anuncio que pueda formular. Que no se me olvide algo muy importante. Me cuestionaron también mucho acerca de que dije que se estaban firmando convenios de publicidad en donde se condicionaba si seguían o no los periodistas desempeñando funciones en determinadas empresas como Televisa. Pues no hay nada más que ver. La catarata de spots, la catarata de planas de publicidad que se han dado en torno al informe presidencial para saber si hubo o no convenio, para determinar si esos convenios realmente fueron hechos a la medida de las necesidades del gobierno o a la medida de los intereses del gobierno para silenciar reporteros o periodistas. Se ha hablado mucho de esto. Hemos sido tendencia en distintas plataformas, en las redes sociales, pero me dicen que calumnio al presidente. No está nada más alejado de mi pensamiento que calumniar al presidente. El presidente me puede hacer así, me aplasta. ¿Por qué? Porque no tengo yo ningún poder más que el poder de mi pluma, de mi voz, de mi presencia. El presidente tiene cualquier tipo de fuerza de fuego, desde el ejército, la marina, la Guardia Nacional, los agentes federales, la fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todos los instrumentos del mundo para callarme, pero me van a callar solo con mi muerte. Así que pues no me importa, porque ya a estas alturas, como también son las mismas alturas que las que tiene mi contemporáneo Andrés Manuel López Obrador, no me interesa tanto el tema de la muerte. No me interesa, de verdad. Decía mi padre que cuando llega uno a los 60, 64 años de edad, 65, empieza uno a entender por qué los ciclos de la vida son tan perfectos. Es lastimoso cuando se adelanta la muerte. Es lastimoso cuando se pretende silenciar que es una muerte pequeña a quienes opinan. Es lamentable nada más que se adelante la muerte cuando no ha sido el momento de que se llegue a esta. Estoy reflexionando este asunto desde hace varios días y me parece que debemos reflexionarlo todos. Porque está en juego México, la vida de México. Y no estamos viendo lo que se nos prometió. Vemos a los empresarios que antes eran miembros de la mafia del poder salvando al presidente. Y el presidente feliz aplaudiendo y además preguntando extrañado por qué no aplaude la prensa. Señor presidente, se lo voy a decir. La prensa no aplaude porque esperemos
que los que no aplauden no son aduladores. Los que aplauden están buscando el chayote. Estos sí son los que son chayoteros, aquellos que adulan al gobierno a cambio de unas porquerías de centavos. En mi caso, y lo digo con orgullo, jamás he recibido un centavo del gobierno federal. Salvo una excepción. Cuando me sacaron del país, en la época de Carlos Salinas, y tuve que aceptar que me dieran algunos dólares, y lo he contado además, para que me fuera de México, porque no podía irme de otra manera, no tenía yo un centavo. Y estuve fuera varios meses. Cuando regresé con más furia y ataqué con más denuedo al señor Salinas de Gortari, con la mayor fuerza posible, y exhibí a Fernando Gutiérrez Barrios, y exhibí a Manlio Fabio Beltrones, que fueron los que hicieron el esquema para sacarme del país. Volví con furia, me fui triste, avergonzado, molesto, pero regresé con furia. Así que la inversión le salió muy mal a toda esa bola de sinvergüenzas y de canallas, entre los que estaban también en el grupito, ese que ahora presume de ser miembro de la Cuarta Transformación, el señor Bartlett. Es una vergüenza, señor presidente López Obrador, que lo mantenga usted en su gobierno. ¿Cómo vamos a aplaudir los periodistas que tenemos memoria? Jamás aplaudiremos a un gabinete y a un gobierno que están encabezados en la línea de los secretarios de Estado por sujetos que no pueden responder por su pasado. Y pueden decirnos, como lo ha dicho ayer el secretario de Salud, en forma verdaderamente vergonzosa, que ya se cubrió el país de todas las medicinas y de los tratamientos para el cáncer. ¡Mienten! No es verdad. He recibido informes de todo el país en el sentido de que no hay forma de administrar medicinas a los niños que están afectados por esta terrible enfermedad. Se les ha abandonado miserablemente, como se ha abandonado también las obras de infraestructura en el tema de salud. Que no mientan más. Y ojalá que el día del 1 de septiembre, ya dentro de unos días, el presidente de la República se atreva a hacer un verdadero examen de autocrítica para que podamos creer en él. Yo no lo odio, yo no lo ataco, simplemente exijo, como ciudadano mexicano, que se respete mi inteligencia, la inteligencia colectiva, que se nos respete a todos con la verdad y no con la mentira. Si este era un gobierno para los pobres, no se puede entender que los que eran señalados como elementos de la mafia del poder sean ahora los rescatistas del país que está estancado económicamente. ¿Quién anuncia que va a haber crecimiento? El señor Carlos Slim, el mayor adinerado de este país. Claro, a lo mejor lo que se refiere es que va a haber más tiendas Sanborns, va a haber mayor cobertura de las telecomunicaciones, de Telmex, habrá más cobertura también de Telcel, y quizá por eso habla de desarrollo y de crecimiento, para atarnos más a los mexicanos a este sistema de consumo que no de bienestar, que nos ha ahorcado, asfixiado en los últimos tiempos. Estamos igual, no hay cambio respecto al sistema neoliberal, y por eso alzo la voz hoy, cuando faltan unos días para el informe. Y esto no se tiene que ver nada en lo absoluto con lo que haya podido pasarle a un muy cercano y querido familiar mío. No, esto tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo he visto y por lo que yo me he decepcionado. Digámoslo hoy y siempre, con cero cobardía.